Muchas gracias a todos y todas por ser puntuales. Vamos a dejar, yo creo que unos 5 minutitos más, ¿no? Para iniciar con la charla del día de hoy. Nos acompaña Atilio Doreste desde las Islas Canarias en España. Bueno, ya lo presentaremos de manera más formal y todo, pero quiero agradecerle el haber aceptado participar en el encuentro y también saludar a los alumnos de Rubén Gil, que es un buen camarada, artista mexicano, que se conecta desde el MACH, el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, muy feliz como de tenerlos a todos y todas por acá, y a Rubén también por el interés y el haber invitado a sus alumnos, que pues también son bienvenidos a las demás actividades que tendremos a lo largo del Encuentro Internacional de Grabación de Campo. Esta es la tercera edición. La primera se hizo hace muchos años en Guadalajara, de manera obviamente presencial. Después la segunda edición fue el año pasado. Hicimos una residencia en el Estero del Salado de Puerto Vallarta, con 9 artistas, una residencia que duró 2 semanas, y a partir de la segunda edición tenemos el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco a través de la Jefatura de Música y Arte Sonoro. Quiero agradecer nuevamente a Javier Audirac y a Pablo de la Peña, quienes han estado muy al pendiente y han estado como apoyando también este proyecto, y han apoyado que surja esta tercera edición, ¿no? Un poco como con todas estas cuestiones de a distancia y todas estas como contrariedades que pudieran ser, pero que a su vez decidimos sacar ventaja e invitar como a la gente con la que siempre habíamos querido trabajar, que siempre habíamos querido traer o invitar o hacer algo, ¿no? De alguna manera u otra, ya habíamos hecho algo con ellos, ¿no? A Atilio le liberamos en una disquera que teníamos, publicamos trabajo de él en una disquera que se llamaba Barrilete Cósmico, que fue un proyecto que iniciamos Javier Audirac y yo, y ahorita está un poco trunco, o quizá ya está enterrado, pero como anécdota, le pusimos así, y aprovecho para saludar a toda la gente de Argentina, si aún hay conectados, porque andaba saludos a Diego, por ejemplo, andaba por acá un amigo argentino, y justamente estábamos hablando de ese mítico gol de Maradona, donde se emociona tanto el narrador que dice, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste, no? O algo así. Entonces, pues un barrilete es una cometa o un papalote, como decimos en México. Y Atilio, pues, tuvo una participación súper interesante, que además es un video lindísimo que hizo Atilio. Entonces, la verdad es que le he tenido como que seguir la pista muy de cerca y le tengo mucho cariño, y si tuviera como la oportunidad de ir como a trabajar con alguien así en persona, no me la pensaría 2 veces. Ya verán ustedes, pues de viva voz y de viva imagen, el trabajo de nuestro invitado de hoy. Bueno, voy a proceder. Estoy buscando por acá la biografía. Vale. Atilio Doreste, Las Palmas, es caminante, artista plástico, fotógrafo y fonografista. Profesor titular del Departamento de Pintura y Escultura de la Universidad de La Laguna e investigador del Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales. Miembro de la Cátedra de Turismo, director de los proyectos Grupo Taller de Acciones Creativas, Arte, Natura y Paisaje, Proyecto Sonar 2.cc, Mapa Sonoro de Canarias, Laboratorio Editorial Canario y Auriculab, Laboratorio de Arte Sonoro. Sus trabajos sonoros más recientes se han publicado en La Escucha Atenta, Audiotalaya, Sonic Terrain, Sonoscope, Greenfield Recordings, Goldsmith, University of London, University of Limerick, Bacumeya, Mute Sound Records, Budish on Fire, Barrilete Cósmico, Post Global Records, entre otras. Es un gran honor y un gran gusto recibir hoy desde Canarias a un gran artista y amigo, además, Atilio Doreste. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por tu generosa presentación. Aunque suena muy ribombante hablar de la biografía, pues sencillamente yo me describo como una persona que generalmente que lo que hace es que está en el camino, en el descubrimiento.
Y eso significa siempre no enfocarse en objetivos, sino el hacer una reflexión sobre el proceso creativo desde una metodología podemos decir, de deriva, ¿no? Del clásico concepto de derivé francés. O a nivel científico, vamos a decir, de observación participante. Y es así como iremos viendo poco a poco en que yo me he ido integrando incluso físicamente en mi propia propuesta, ¿no? Les iré presentando algunas imágenes y textos para que ir ilustrando y así podamos compartir algunas imágenes de vídeo y audio, ¿verdad? Ajá. A ver si me aparece la presentación porque ahora no la tengo. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ya. Ok. Bien. Bueno, me gusta sobre todo empezar pues no me gusta estar andando con estas cuestiones académicas de dar citas y hacer referencias que me parecen muy cansinas y que siempre tenemos la posibilidad de consultarlas a posteriori, pero sí por lo menos ir marcando algunas líneas de dónde viene el trabajo, que es en la manera en que aglutinamos muchos conceptos históricos para en la actualidad hacer aquello que llamamos interdisciplinar, ¿no? Aunque ya hemos viendo que mi origen es la pintura y yo soy profesor en el departamento de la pintura y especialista en pintura y en arte gráfico, en cualquier caso, mi camino viene desde vamos a decir, desde una aceptación de aceptación de los fracasos, ¿no? Y de mucho azar y de mucha imposibilidad que ha ido enriqueciendo este proceso creativo del que antes hablaba, ¿no? Y es así como que se conocemos un poco las cuestiones del caminar. En el momento que Francesco Carreri hace la propuesta de que el propio andar es como práctica estética, ya tiene una entidad por sí mismo, ¿no? Simplemente el tema de andar. Pero porque no quiero que se me pase solo esto. ¿Okay? Ok. Bueno, acá. También conocemos las prácticas de caminar del movimiento Dada y surrealistas, y también consideramos todo aquello que significa la práctica en el paisaje o en el lugar proveniente del land art, que implica muchas veces intervenciones in situ, ¿no? Intervenciones en el lugar. Y también podemos tener en cuenta como un referente claro de lo que sería la internacional situacionista. O sea, todo lo que al fin y al cabo, estamos hablando de una cuestión de dar un valor a la experiencia y dejar de lado lo que sería el resultado concreto de la pieza, que estaría más imbuido de un ánimo productivo o vamos a decir, de una política económica de crecimiento o de industrial. Tenemos hoy en día los museos rebosantes de arte. Hay arte, pero levantas una piedra y sale una obra de arte, ¿no? Entonces que empezamos a dar valor a las cuestiones sencillas. Desde que ya aplazamos esa obsesión por conseguir la pieza, empezamos a hacer un rodeo a toda esta cuestión. Y es cuando empezamos a buscar caminos alternativos. Y de ahí el ceder esta obsesión por obtener el resultado práctico, podemos decir que está esa idea del vacío, ¿no? Del Tao, del vaciarse. Dentro del tema del arte sonoro, la cuestión de la escucha es tan importante porque requiere un vaciarse. El vaciarse requiere también de prescindir de muchísimas pretensiones y de estar abiertos a lo que se recibe, desde todos los sentidos, pero especialmente estamos hablando aquí de la escucha, ¿no?
En el taoísmo vemos que tenemos el sumie o los tanji o las caligrafías orientales, como son la manifestación gestual de un momento irrepetible, original, de la mano del autor, y que adquiere un valor desde la experiencia. Parece que hoy en día en las artes plásticas, artes generales, se valora la juventud. Sin embargo, si no consideramos un aspecto de experiencia, yo creo que estamos perdiendo mucho de lo que nos puede aportar este proceso, ¿no? Entonces, podemos decir que la cuestión acuosa del fluir, del dejarse llevar, de dejarse abandonar a la corriente, tiene una relación con lo que podría ser las aguadas en la pintura. Las aguadas en la pintura son muy difíciles de concretar, es algo irrepetible, tiene que ver con el momento, requiere de una aceptación de la naturaleza, de los tiempos, desde las cuestiones geográficas, climáticas, etcétera. No podemos ir hacia una grabación de campo desde una postura determinista, puesto que siempre que vamos a fracasar. Siempre tenemos que estar preparados, pero tenemos que estar abiertos a lo que puede suceder y de ahí empezar a dar respuestas desde el punto de vista técnico. Pero siempre vamos a necesitar este concepto del vaciarnos, del estar dispuestos a perdernos y abandonar el objetivo o el camino trillado, sino que el propio camino nos haga a nosotros, que el propio camino nos lleve a donde queremos, donde deberíamos estar, ¿no? Es que creo que es la única manera de aprender algo, ¿no? De no ser tan directo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas piezas que hice una serie hace unos años, en el que son una serie de acuarelas y autorretratos en el que se plasma ese paradigma del pintor, ¿no? Del pintor y el lienzo y la experiencia. Luego, si ven que yo soy fumador de puros empedernidos, ¿no? Entonces, para mí el puro significa... Yo me acuerdo que cuando conocí en México, en uno de mis viajes a México, conocí a un sabio anciano que se llamaba Don Goyito. No creo que siga vivo porque estaba muy mayor y muy mal el hombre. Es uno de estos ancianos que son capaces de predecir lo que va a pasar con el clima durante el año, ¿no? En función de su percepción. Era tal la vocación que la naturaleza le obligó a tomar, que él le habían caído 4 rayos, ¿no? Y estaba totalmente ciego. Me acuerdo que me fumé un tabaco con él. Iba con él, estaba sentado el jefe nahual del grupo y estaba muy celoso. Estaba empeñado de que nos fuéramos, de ahí porque estaba muy cansado, ¿no? El Don Goyito, ¿no? Entonces encendimos un cigarro y compartimos un cigarro. Don Goyito no tenía ni casi dientes y el español que hablaba era muy difícil de entender. No tenía que traducir porque era medio náhuatl, medio español, ¿no? O castellano. Y según me tradujeron, decía, bueno, yo cuando caminábamos con el camino íbamos fumando tabaco y espantábamos al puma, al chacal y al fantasma, ¿no? Algo así me decía, ¿no? El humo como una manera de espantar, el humo como esa emanación creativa, intangible, que tiene que ver con la intangibilidad de la escucha, y que como iremos viendo en un proceso duro de trabajo y en un caminar orientado a un destino indeterminado, viene a dar como una cuestión sólida. Y esta cuestión de solidez es importantísimo en todas las propuestas que he hecho yo, ¿no? Al final las piezas, como veremos más adelante, van a ser piezas que muchas hasta tienen 100 kilos, 200 kilos, o son de una materialidad muy evidente, ¿no? Y es así como que de lo intangible vamos a lo tangible. De la escucha vamos a la instalación en la pieza, ¿no? Igual que de lo inconsciente vamos a lo consciente. O sea,
de aquello que no sabíamos, aquella pieza que estaba en ese mundo de las ideas. Cuando tenemos la consecución de la obra decimos, pero ¿cómo hemos llegado a este punto, no? O sea, te resulta la pieza tan extraña a ti mismo. O sea, es algo tan impredecible para ti cuando ya lo tienes hecho, y es porque has tenido un proceso largo de creación, ¿no? Desde que estás conduciendo, yendo a hacer la compra al centro comercial, ya estás pensando en qué tipo de altavoces quieres usar para la instalación, qué tipo de soportes, cómo va a ser el acabado de la pieza, cómo la vas a componer, etcétera, ¿no? Esto se ve ya desde este ánimo de revoltura que traen las piezas que yo realizo en la pintura, están este tipo de imágenes que yo les llamaba las escombreras, ¿no? La escombrera es en donde casi la cultura se tritura, lo aprendido se tritura, se deshace, hasta crear un sustrato que luego puede ser fértil para crear otra naturaleza nueva, ¿no? Para crear un jardín nuevo, un jardín que viene del azar, pero que no tiene menos valor estético que un jardín versallesco muy, podemos decir, kitsch o a veces hortera, ¿no? Es como cuando hacemos un jardín de plantas de todo el mundo muy pretencioso, o simplemente dejamos crecer en aquellos parterres de nuestras ciudades la vegetación autóctona, ¿no? Y en este trabajo de realidad pues están este tipo de piezas que son barranqueras, escombreras, piezas grandes de metal, que serán muy similares a los metales que más adelante verán que iré golpeando, ¿no? Para crear la cuestión sonora, ¿no? Es así que la grabación de campo es, vamos a decir que es el medium que me ha permitido, un poderoso medium que me ha permitido de obtener una base, un sustrato base muy poderoso para la creación. Esta creación requiere también de un ánimo casi científico muchas veces, ¿no? El tener que recopilar, como un científico va recopilando su base, ¿cómo se dice? Su herbolario, y va ordenando, reuniendo, clasificando sus plantas o haciendo dibujos, ilustraciones, etcétera. Así es como el caminante es también como un turista diferente, ¿no? Ya el propio trazo que hace en el caminar ya está haciendo la pieza. Vamos a decir que el medio es el fin. Y de esa manera, sin quererlo y aceptando simplemente que los propios pasos nos van a llevar a donde tenemos que estar, ya no tenemos esa obsesión o esa dificultad o esa presión de decir, bueno, tengo que hacer algo creativo, no tengo que hacer una propuesta, no tienes por qué hacer nada, simplemente te tienes que dejar llevar por ese humo del puro que te va sugiriendo y se va configurando en algo que tú nunca te esperabas, ¿no? Y algo que tiene que ver contigo mismo, algo que estaba en lo inconsciente y ahora está en lo consciente, que estaba en lo inmaterial, intangible, y ahora está en lo material, ¿no? Bueno, entonces desde esa perspectiva de la grabación de campo, podemos decir que es una manera de captar la experiencia, ¿no? De registrar la experiencia. Pero es importantísimo saber que la experiencia desde el punto de vista limitado o parcial es lo que nos va a dar el poder. Todos hemos conocido siempre la obsesión de los artistas, los fotógrafos, por ejemplo, o los que hacen grabación de campo, de tener el mejor equipo, de registrar a la perfección todo, o incluso en la pintura, de ser muy realista, de representar y describir perfectamente los temas. Yo, ahora que estoy empezando mi curso de pintura, que es creación artística, mi primer trabajo es empezar a destruir esa idea, ¿no? De que no es importante describir las cosas, ¿no? Sino estamos hablando de hacer composiciones y de hacer una impresión de aquello que es una experiencia visible, que ocurrió en un momento dado y que nosotros parcialmente vamos a interpretar, ¿no? Entonces, les voy a poner algún ejemplo para que entiendan.
Tenemos un evento determinado que tiene que ver con el patrimonio de Canarias, algo heredado de la cultura ancestral, guanche, local, y tenemos este registro, ¿no? Bueno, voy a pararlo por acá. Creo que es suficiente. Tenemos aquí lo que sería una pieza de grabación de campo. Y podemos decir que esto ya es una obra en sí, per se. Ya tiene un valor. ¿Okay? Podríamos haber puesto un vídeo, pero un vídeo tiene mayor descripción de la experiencia. Si fuera en 4K, seguramente todavía podríamos obtener una experiencia más inmersiva. O usarlo con unos buenos auriculares también, ¿no? O con unas gafas de realidad virtual. En cualquier caso, el poder que tiene una pieza de sonora, una pieza de grabación de campo, es como podemos decir que el mismo que tiene una fotografía. Y por eso también creo que se le llama fonografía, en el que tú has hecho una composición, tú has decidido el transecto en que grabar, cuándo empiezas a grabar y cuándo terminas a grabar. En la misma que la fotografía, tú eliges la escena y compones con las figuras o los elementos de la imagen, compones los espacios y los equilibrios entre ellos, ¿no? Aparte de la cuestión iconográfica, que es importante. Aquí tenemos un sonido que te puede sugerir, igual que cuando escuchas la radio, te la pones y mientras estás trabajando, te la oyes, te acompaña en el coche, o un día por la noche que vas escuchándola, y te sugiere mucho más, ¿no? Que es diferente que ver la televisión, por ejemplo, ¿no? Parece que se genera un vacío en tu conciencia o en tu atención, que quizás puede ser, y yo creo que es una idea que yo tengo, es que ese vacío es el que tú completas de una manera más sugerente. Porque siempre nuestro cerebro tiende a completar las cosas, tiende a buscar el equilibrio, tiende a buscar esa unidad, ¿no? Es una unidad de una pieza y en el otro
vertiente, podemos decir, de este sonido, tenemos la imagen. Entonces, ¿qué nos vale? ¿Para qué nos vale una grabación de campo? Vamos a decir que nos grabe, nos sirve como un registro de la experiencia, como una pieza, una obra de arte, como es esta fotografía, que puede ser una pieza en una exposición. También es algo relativo a la memoria, algo que nos ayuda a reactivar o ensalzar el patrimonio, puesto que el patrimonio es algo que va cambiando, es algo que va evolucionando. Entonces, queda permanente en el tiempo una grabación de campo. Una grabación de campo está dispuesta luego a ser, si está en un buen archivo o una buena biblioteca de sonido o fonoteca, nos va a servir para luego hacer posteriores estudios, ya sean artísticos o científicos. Esta misma pieza la puede usar alguien para crear otra pieza, y para eso están el tema de las licencias Creative Commons, etc. O puede funcionar también para que alguien estudie lo que sería el evento del que estamos hablando. Este evento concretamente se llama el Baño de Cabras, y es una ceremonia que se realiza el día de San Juan en un lugar de aquí de la isla de Tenerife que se llama el Puerto de la Cruz, y es algo que se hace ancestralmente. O sea, los antiguos habitantes de la isla, los guanches, ya hacían este baño de cabras. Los pastores traen las cabras desde los campos, desde las montañas, y las bañan con esa idea de limpieza, ¿no? No solo una limpieza física de parásitos en el mar, etcétera, sino también es un baño cuasi espiritual, ¿no? Que hoy en día ha llegado casi como un fenómeno. El lugar se llena de turistas, de curiosos, de mucha población, ¿no? Es así que yo, para obtener esta pieza, he tenido que componer y intentar evitar todo el público de alrededor. Igual que en el sonido, he intentado ponerme en un lugar contra una pared, enfocando de una manera que no estuvieran los ruidos de la gente, o incluso el ruido del camión el generador de electricidad de la televisión, ¿no? Entonces aquí tenemos una vista más general. Esto es todavía temprano, se tiene que llenar de gente, se llena de gente de una manera increíble, y tenemos una mayor perspectiva de las circunstancias, ¿no? ¿Okay? Y aquí estoy yo pues en el contexto, ¿no? Grabando. ¿Vale? Ya hay un poquito más de gente. Veamos cómo ya vamos comprendiendo más en qué consiste el evento, vamos teniendo mayor información. De tal manera que desde ese aspecto fotofonográfico tenemos el sonido, y por otro lado tenemos la imagen que complementa, ¿no? ¿Vale? Es como cuando a un vídeo le quitamos el sonido, vemos una pequeña secuencia de una película, de una serie, le quitamos el sonido y tiene una expresión, nos da unas impresiones, ¿no?, de la escena. Pero cuando le aportamos el sonido, se enriquece mucho más, ¿no? En el cine el tema del sonido es fundamental, ¿no? Es lo que nos hace vivir más la historia, ¿no? Pero si hacemos un ejercicio de desincronizar el sonido del vídeo, de la imagen, el efecto es extrañísimo, porque nuestro cerebro tiende a completar con sonido aquello que no lo tiene, ¿no? Si hay un portazo, primero el gesto del portazo y ya al rato el sonido del portazo, pero sin embargo ya ese gesto ya tiene como un audio interior, ¿no? Es algo curioso. Bien. El tema de patrimonial es importante, y en esta última década se ha incidido mucho, aunque ya se está abandonando más, en la cuestión de los mapas sonoros. Y los mapas sonoros permiten localizar geográficamente un sonido, ¿no? De tal manera que aquí estamos introduciendo un concepto que en antropología podemos mencionar de reactivación del patrimonio. ¿Y cómo podemos reactivar el patrimonio? Al final los mapas sonoros van muriendo, nadie los escucha, al final nadie participa. Sin embargo, cuando más se comparte una cosa, más se conserva el patrimonio. Si esta pieza de las cabras está ahí y otros artistas las usan para sus mezclas y para generar otras piezas,
este audio original seguirá teniendo valor y no se perderá en un disco duro o en una página web anticuada, ¿no? Vale. Es así que el tema de las redes y de Internet es de vital importancia para la gente que nos dedicamos al arte sonoro, porque permite de una manera muy ligera el compartir y de poder crear desde un aspecto colectivo. Y eso no te quita la originalidad. O sea, tú puedes tener tu propio mundo, tu propio lenguaje, tu propio discurso, y sin embargo alimentar el discurso de otros y viceversa, ¿no? Y eso Internet ha convertido en algo muy rico lo que es la grabación de campo y con ello el arte sonoro, ¿no? Okay. Y así que se acuerdan, en las primeras referencias teníamos el concepto del andar como práctica estética, el tema del andar, pero ya el lugar resulta como un campo, los lugares en los que vamos a escuchar ya son piezas per se, ya es como una fuente infinita de sustrato para crear piezas. O sea, cualquier ruido, cualquier elemento, cualquier evento sonoro nos va a servir para trabajar sobre esa idea, ¿no? Y de ahí, sobre la marcha, estamos hablando de utilizar, de ir reactivando el patrimonio y tomar conciencia del valor de cuestiones también medioambientales, incluso de los efectos del ruido o de los sonidos en el ser humano, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, cuestión de activar el patrimonio, podemos considerar aquí una pieza que hice en el Parque Nacional del Teide. Hay algunos terrenos dentro de es un parque bastante grande que está protegido, por supuesto, al ser un parque nacional, pero hay una zona militar que no puedes acceder en principio, ¿no? En esa zona militar, en que hay alguna zona en que se hacen pruebas de tiro, y un poquito más adelante veremos alguna intervención de ese tipo, en ese lugar. Tenemos, aquí hay algunos, podemos decir, tubos volcánicos que los militares han terminado por cerrar y han intentado entullar, ¿sabes? De meter material y meter granadas. ¿Por qué? Porque durante la guerra civil aquí tiraron a muchos represaliados. Gente del bando republicano, aquí está, por ejemplo, todavía está metido los restos del alcalde de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? De la isla. Pero con eso hay también algún burro que han tirado, etcétera, ¿no? Es el típico pozo sin fondo que luego se ha quedado ahí, ¿no? ¿Qué pasa? En la medida en que yo ya intervengo en los lugares y hago un trabajo de percusión, estoy literalmente resonando con los materiales del lugar. Podemos decir que de aquí incluimos un concepto de improvisación y ya estamos con ello incorporándonos a un concepto musical o de improvisación desde el punto de vista de la música, ¿no? A mí siempre me han terminado incluyendo como un músico, sin embargo, yo lo que soy es un artista sonoro. De hecho, cuando estoy interviniendo y haciendo el trabajo performativo en los lugares y registrándolo, cuando algo me suena a música, enseguida cambio el ritmo, porque intento actuar un poco de una manera autista, ¿no? Sin mucha pretensión armónica, sino simplemente es desde una actitud casi infantil de juego, en el que tú estás curioseando y probando cómo resuenan las cosas y cómo es la acústica de los lugares, ¿no? Esto, bueno, para que sepan, es el bucio de Maja y está en el parque. Yo creo que más adelante tengo alguna pieza acá, muy cercana. Bueno, la voy a adelantar y vuelvo para atrás. ¿Ok? Aquí tenemos el Teide.
Y esto es un vehículo que tienen los militares que han aprovechado para darle balazos, ¿no? Y para disparar y mandarle cañonazos, ¿no? Acá, volvemos para atrás. ¿Dónde iba? ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos hablando, hemos hablado de la importancia de la deriva, del caminar, del lugar, del vaciarse, de la escucha atenta. Hemos hablado de la grabación de campo como un medio, como una herramienta, como un registro, y como dentro de la experiencia sensible, el acometimiento, el acometer de una manera parcial los registros nos permiten una sugerencia creativa desde los aspectos que quedan en el vacío, ¿no? Siempre pensando que tendemos a buscar esa unidad y buscar armonizar y completar todo, ¿no? Vemos que de la misma manera que en el trabajo aquí en el buceo de Maja y en el campo de tiro que le acabamos de poner, el sonido podemos decir que no tiene unas barreras claras, ¿sabes? El patrimonio físico sí que tiene unas fronteras y se puede conservar. Sin embargo, el sonido es algo que traspasa y que invade, ¿no? A todos nos ha ocurrido de tener que escuchar la música insoportable de un chico que viene en el camión al lado con el móvil a todo volumen, ¿no? Y lo difícil que es que entienda que eso te está invadiendo a ti, ¿no? No solamente de manera literal, acústica, sino también cultural, ¿no? Puede ser que no, para ti es ruido, ¿no? Entonces, eso, el considerar que una cosa sea música para el que le interesa y que sea ruido, para el que no interesa, en ese está la diferencia, ¿no? Al final es ruido aquello que no queremos soportar en ese momento, ¿no? Porque al fin y al cabo, a través del ruido, a través del sonido, es como hacemos comunidad. Y eso lo tenemos innato. El ruido está en todos lados. Está en el pasillo de la universidad donde están las máquinas de vending, las máquinas que los alumnos y los profesores utilizan ¿no? para comprar agua, alguna chocolatina, etcétera, ¿no? Y esas máquinas es un ruido que si estás tú dando una lección te va a molestar, ¿no? O si estás aquí sentado esperando, leyendo un libro, te va a molestar. Pero para un obseso como nosotros de la grabación de campo, de la improvisación, el ruido de estas máquinas es arte sonoro. Y son piezas de arte sonoro. Y son piezas de arte sonoro perfectas, porque tampoco tienen pretensión, ¿no? Pero si yo grabara ese ruido, puedo ponerlas a nivel de arte experimental o de música experimental, y es así como hemos terminado haciendo, ¿no? En el que los ruidos que vamos tomando van haciendo ese fondo fonográfico que nos funciona para la composición y también para la improvisación, ¿no? ¿Vale? En ese sentido, aquí
tenemos este proyecto que presenté en la Universidad de Oxford, que se llama Muffled Sounds. En este proyecto se hace una reflexión sobre los sonidos que están detrás de la barrera, los sonidos dentro de las habitaciones del hotel, dentro de los bares, aquellos que están a través del muro, ¿no? De tal manera que muchas veces ese dispositivo, ese que suena, es el propio muro. Y el propio muro acolcha el sonido. No sé si han pasado de escuchar a través de la pared con un vaso, o poner un micrófono de contacto, o escuchar una conversación en la habitación de al lado, en el que está el sonido como mullido, ¿no? Están filtrados y nos llegan una serie de graves, una serie de frecuencias muy bajas que nos llevan casi al suelo, ¿sabes? Es el elemento que yo considero que la parte intangible con la tangible se van aproximando, ¿no? Se van acercando al resultado, ¿no? Entonces podemos escuchar en una habitación de hotel una conversación de al lado, o ponernos fuera de una dulcería a atender a un barullo mezclado, indeterminado, que no se entiende, ¿no? Cuando hay algo que se reunifica, cuando hay algo que permite que el sonido se reunifique en esa amalgama y masa de frecuencias bajas, todo es como un fluir de sonidos, es como un haz de sonidos muy próximos en el que cualquier evento agudo o cualquier evento sonoro se distingue, ¿no? De tal manera que cuando tú tienes que prestar atención y prestar atención y prestar atención, cualquier salto tiene un carácter y tiene una fortaleza, ¿no? De esa manera, cuando entramos en una habitación y hay un cuadro, o en un museo hay un cuadro, por ejemplo, un cuadro de Rothko, ¿no? En un museo, y hasta que no estemos delante del cuadro y que se nos acostumbre la retina, no empezamos a apreciar los matices del cuadro, ¿no? Bueno, esto sería un poco la descripción del proyecto, que viene a dar, al final, viene a dar una reproducción en un subwoofer muy potente. Aquí quizás no se aprecie, ¿no? Pero en el subwoofer la instalación consistiría en eso, un solo subwoofer en el que todo es un rumor de sonido, y en el que el subwoofer mismo vibra, ¿no? Aquí la pieza, la escultura sería un altavoz de graves que está vibrando, que tiene presencia, que te está resonando contigo, que casi te puede llegar al pecho, ¿no? Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos en una biblioteca. Hay una particularidad de silencio o no silencio, ¿no? En el que de repente alguien tose, eh, o alguien arrastra una silla. Ese tipo de eventos que adquieren una definición por su escasez y por su carácter afilado dentro de la curva. Desde el punto de vista cinematográfico, suelen llamar la gente de los sonidistas, cuando van a grabar fondos, ¿no? Le llaman el wala wala, ¿no? Es como que, bueno, vas a grabar fondos para luego meterlo en la película. Entonces les piden a los actores o a la gente que está, ¿cómo se llama? Las personas que están, por ejemplo, en una cafetería, les dicen que hablen, y lo que están hablando no es nada concreto, sino están hablando con wala wala, wala wala, wala wala, wala, ¿no? Para generar un fondo que luego puedan mezclar con la escena, ¿no? Es algo que está relativamente muy distanciado de lo que es el diálogo, pero sin ese fondo la película sería altamente extraña, ¿no? A veces yo me pongo a hacer algo de ejercicio y pongo el Spotify, ¿no? Y hay un anuncio
que me pone de los nervios, que no soporto, porque hay una chica que habla en frases cortas y hay unos silencios en medio, y las frases están totalmente limpias, o sea, tiene un barrido de por abajo y por arriba, y solo se escucha la voz, y cuando para la voz hay un vacío tremendo, o sea, hay un silencio horrible, ¿no? Entonces, me genera demasiada ansiedad, ¿no? Cada vez que lo ponen es como que me vuelvo loco, ¿no? Entonces, es lo que quiero decirles, ¿no? La necesidad en esa representación o interpretación de la experiencia sensible requiere de esa cama o de ese sustrato o de ese suelo físico en el que apoyar. De manera que el lienzo requiere un cuadro requiere un lienzo con una imprimación, ¿no? ¿Vale? En este trabajo podemos decir que la acústica es la propuesta. Y la acústica en las propias paredes o arquitecturas que resuenan. ¿Okay? Estamos viendo, les recuerdo, ¿no? Que estamos hablando de cómo estamos haciendo un viaje largo desde lo intangible hacia lo tangible, ¿no? Desde la experiencia sensible y desde el medio de la grabación de campo, ¿no? Y la intervención física en esa grabación de campo, de la incorporación del propio artista en el lugar. Entonces, es algo que yo repito mucho, ¿no? En este tipo de trabajo, ante todo, actitud. La actitud es muy importante. La actitud significa aceptación, significa escucha, significa integrarte en el lugar o ser tú mismo el lugar, ¿no? No significa una pretensión, significa simplemente considerarte que tú estás ahí, ¿no? Y que tú eres la película sensible o eres la cinta magnética que registra el sonido o eres el sensor, ¿no? La tarjeta de sonido que está recogiendo el registro, ¿no? ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos grabación de campo en los bosques de Sicilia, famosos bosques de donde andaba la mafia por allá, en el que hay una zona paleolítica que se llama la Silla del Rey, que en esta piedra arriba hay como una escalera que dicen que el rey esperaba, le traían, el rey de España, ¿no? Le traían cuando Sicilia estaba incorporada al reino español, le traían las piezas para cazar, ¿no? Y aquí había una hendidura que yo consideré que tenía forma de oreja, ¿no? Y me puse ahí dispuesto a cazar sonidos, ¿no? A que los sonidos me lo trajera la propia oreja del lugar, ¿no? O sea, ante todo, la actitud. ¿Okay? Y la actitud requiere a veces el pensar que hay elementos que nuestra experiencia, nuestra registro de escucha no alcanza, ¿no? Pues como ocurre con los elementos de ondas, ¿no? Y es así como que muchas veces he solido trabajar pues con radios modificadas, etcétera, ¿no? O en este caso, este pequeño proyecto en el que yo llamo el artista como antena, en el que tú vas con la grabadora, te aproximas a una torre de comunicaciones, ¿no? A un repetidor, y la señal se mete en la propia grabadora. Tú vas con la grabadora y tienes el trípode de los micrófonos en la mano, o tienes la grabadora colgada, y según tú coloques tus brazos o tu cuerpo, vas cambiando la señal que te llega, ¿no? Porque va pasando a través de ti la señal de radio o la de televisión, lo que esté sonando en ese momento, y viene a pasar a la grabadora y recoger esto, ¿no? Yo creo, esto es un vídeo, sí. Us convido a fer tot el que calgui per explicar bé tot allò que fem. Esto está grabado directamente a la grabadora, simplemente aproximándote al repetidor. Estamos hablando del Garraf en Barcelona, en este caso. Están hablando en catalán. Un govern de 13... Junqueras de segon cognom deu dir Larús, perquè sap de tot, és com una enciclopèdia, deu tenir el cervell organitzat per tomos. Sí, és que és molt...
És que no vulgui discutir amb les Junqueras, que ho sap tot, No me faltaría. Son de historia, de economía, de farmacia, de cirugía, de ciencia y de teología. Y te diré que Diu guies, de segons. No, la luz. Es que está repasando el currículum del Salvador Junqueras y la seva tesis doctoral del año 2002 parla d'economia, sobretot quan vas als hospitals, perquè jo tinc clínica privada Economía y pensamiento i les enfermeres económico estan a la sempre Cataluña parlant per telèfon de de coses la personals. calidad moderna, És una 1630. I, bueno, que de veritat és perfecte. Queda feta la queixa. Joaquim, moltíssimes gràcies. Gràcies també a Cristina Sánchez Miret i a Que ha fet les seves primeres declaracions com a conseller i hi podria haver nous pressupostos. L'Orquestra Simfònica de Barcelona s'ha d'escoltar en directe una vegada a la vida. Més de 100.000 productes comprant 3 paquets de bolquers de tot Activity Extra. Només en pagues 2. No, ho faré, però que si em trucat jo ho faig, o sigui, vamos, que jo tinc projectes perquè sigui. Jo crec que haurà fet el vídeo. Aquest tipus de vídeos, m'imagino, no ho sé, m'ho estic inventant, però aquest tipus de vídeos que són el que la televisió es diu cola, pues... Va. Al final, el ruido podemos decir que es la tónica de un artista que vive en una isla, ¿no? Como esta, que tiene un tráfico increíble de aviones, que cada finca tiene un perro que ladra, una carretera que circulan coches a toda velocidad. Entonces, ¿dónde puede quedar ese grabador de campo que siempre está buscando el paisaje perfecto, ¿no? Solamente le quedaría gastarse una fortuna, irse a Islandia, perderse detrás de un volcán para grabar el paisaje perfecto, pero sin embargo no existe. Vemos que todo está contaminado de todo, ¿no? No solamente por lo que podemos escuchar, sino por lo que no escuchamos, y que el propio medio nos atrae, el propio medio técnico, ¿no? Dentro de esas variables, dentro del proceso creativo, claro, todos tenemos en cuenta de que depende de lo que estemos utilizando. No es lo mismo que usamos micrófonos que otros. Que yo me utilice como antena en un repetidor o que simplemente cambie de grabadora pero hay tantas variables, ¿no? Incluso cómo edite ese sonido. En una pieza, una composición luego de improvisación o una composición electroacústica que pueda generar a partir de ello, depende de tantas variables. Si yo le doy una reverb y eso, un delay, cambia muchísimo, ¿no? Cómo edito el tema, ¿no? Entonces, podemos decir que al final, en ese término de aceptación y de fluir que hablábamos al principio, podemos hablar del ruido perfecto, ¿no? O podemos ir buscando el ruido perfecto. Es como un objetivo absurdo en el que simplemente hacer resonar parece que requiere el levantar del suelo esos fantasmas, ¿no? Que hablábamos al principio cuando el tabaco, ¿no? Es así que en esos lugares de ruido podemos encontrar todas las líneas del paisaje relativos al no lugar, ¿no? Que al principio le ponía alguna referencia. Y el no lugar es la aventura de encontrar ese ruido y de intervenir en una acústica determinada, en un sinsentido no iconográfico, en una acción que no es para una producción, simplemente es para una experiencia, para un registro y para continuar el camino y continuar la composición futura, ¿no?
La aceptación de que no existe lo limpio y que existe el ruido, a partir de ahí está la intervención. Y la intervención es considerar que aquello que nos encontramos son también esculturas, ¿no? Si se acuerdan de los primeros cuadros en el que habían metales que se podían hacer resonar, aún estaban sin resonar, ¿no? Y estaban pintados. Ahora disponemos ¿no? Y que luego resonamos, por ejemplo, en el Parque Nacional del Teide, ¿no? ¿Ok? Ahora podemos hacer resonar estructuras que las convertimos en instrumentos, ¿no? Esto requiere una manera diferente de caminar y de moverte en el paisaje, porque estás atento a todo aquello que tiene un potencial expresivo desde el punto de vista sonoro. Por ejemplo, ocurre con los encordados, ¿no? En el que se pueden emplear, o he ido empleando, troncos huecos de árboles para ir encordando y con ello hacerlos funcionar como instrumentos. Son instrumentos que funcionan primero para registrar sonidos, luego para una intervención en el paisaje desde el precedente del andar, que les decía, que a mí el andar es una cosa que me causa bastante rechazo, pero bueno, hay que aceptar lo que está ahí y que es nuestro pasado o incluso presente, ¿no? Y también tenemos todo lo que se produce, que son vídeos, fotografías, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un encordado en el Monte de las Mercedes, aquí en Canarias, en Tenerife, hecho en 1 de enero, que es cuando la gente está de resaca y no hay muchos coches alrededor, circulando. Me encanta ir a grabar los días después de un fin de año, de celebraciones así fuertes, porque es cuando mejor se puede trabajar, ¿no? O incluso llevar algunos instrumentos que todavía estoy en esta línea de trabajo, es una cosa que voy llegando, la voy tomando muy de vez en cuando, ¿no? En el que el propio viento y los propios elementos vegetales hacen tocar lo que sería un ruido demasiado perfecto ya en la música, ¿no? Esto está en el parque rural, el parque natural de Ten.
pues como les decía, ¿no? ¿En qué manera la figura y el fondo se funden, ¿no? O el paisaje natural y el paisaje sonoro natural y el paisaje sonoro eléctrico se funden, o en qué manera las disciplinas y las barreras conceptuales se empiezan a fundir. Es interesante el entender que, desde luego, el proceso creativo de las piezas son toda una sola cosa, pero sin confundir, ¿no? Que cada lenguaje, cada medio requiere una actitud, requiere unos conocimientos y requiere una forma, ¿no? De la manera que la grabación de campo requiere unas técnicas y unas actitudes y unos conocimientos. La intervención en el paisaje o la realización de un vídeo, o la composición electroacústica, o la fotografía, también requiere un medio técnico, etc. Entonces, es importante señalar que todo esto no está para vulgarizar y convertir todo este elemento interdisciplinar en una masa mediocre. Es todo lo contrario. Es el entender que cada variable, cada parte de la totalidad tiene un valor y tiene una manera y tiene un funcionamiento en esa composición. De la manera que aquí tenemos la figura, la guitarra, con el árbol y el fondo, el paisaje, y atrás un término más en profundidad, ¿no? Pues también tenemos, ¿decías? Vale. Parece que oí algo, ¿no? Etcétera. Bueno, ampliando un poco más la cuestión, hemos visto algunas intervenciones en las que se transgredía un poco lo que sería la propiedad, ¿no? Parece que nos encargamos de poner vallas en medio, de poner líneas, límites, sin embargo el sonido traspasa, ¿no? De ese traspasar y transgredir la propiedad, tenemos, por ejemplo, aquí el trabajo Shifting Boundaries, que está en ese audio Atalaya, en el que se hace esa reflexión se hacen trabajos en propiedades privadas, pero bueno, sin transgredir demasiado la ley, pues entrando en casas abandonadas, o registrando los prohibidos audios de las conversaciones de radio del aeropuerto, etcétera, y convirtiendo todo eso en una pieza electroacústica. ¿Vale? Pues les decía, pues tenemos una actitud o una grabación de riesgo cuando trabajábamos con las pencas o ¿cómo se llama? Ustedes le dicen el cactus, ¿cómo les decís ustedes? Precisamente esto viene de México. El nopal. El nopal, el trabajo en el nopal, ¿ok? O en los encordados en el nopal, haciendo resonar, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí tenemos este tipo de intervenciones que son intervenciones en el paisaje, registro sonoro y piezas para electroacústica, ¿no? ¿Podemos escuchar esos encordados? Tendría que buscar algo en internet. Si quieres lo puedo buscar. Sí, por favor. Igual para después, si nos puedes compartir el link. De todas maneras, si van a mi página web, claro. atilio.net, ¿vale? Aquí van a tener la discografía. ¿La pantalla se está viendo o no? No, esto no se está viendo, vale. Tendría que compartir esto. Solo se está viendo el PowerPoint. Sí, yo no sé si puedo compartir. Bueno, lo dejamos para el final. Voy a intentar compartirlo luego. Es que no me quiero salir de... Sí, gracias. Vale. Bueno, creo que me he perdido, ¿no? ¿Dónde ando? Ajá. Acá. ¿Ok? Este trabajo de Shifting Boundaries, pues también se intervienen con radios modificadas
en el lugar, ¿no? Son radios encontradas en mercadillos de segunda mano, etcétera, ¿no? Que yo lo modifico, convierto en instrumento, ¿no? Porque siempre hay esa idea de recoger más allá del espectro sensible de la audición, ¿no? Ir más allá, ¿no? Vale. Bueno, otra de las propuestas dentro de las intervenciones en el paisaje es este trabajo que hice para Plus Timbre, que se llama Aera Mare Terra, que consisten en 3 intervenciones. Una intervención es en una avioneta estrellada, otra en un barco en desuso antiguo y la otra en un tren abandonado antiguo, ¿no? Vale. Esto sí tengo aquí algún vídeo que los puedo poner. Vaya, se me ha ido. Va. Es así que seguimos con la idea del caminante poco científico que busca y indaga sobre la historia de una avioneta que se estrelló en un lugar alejado y vas buscando por internet datos hasta que la das con ella, la encuentras y conviertes esa avioneta y el paisaje sonoro circundante como un instrumento real de improvisación, ¿no? Aquí sí que tengo audio. Les decía, una avioneta estrellada en el Montseny, en Barcelona, un avión abandonado en el Ripoll, todo esto con la historia, ¿no? Y un barco que se llama el Correio de la Palma, que era el que se utilizaba para viajar entre islas antiguamente, ¿no? ¿Ok?
En este sentido también está lo que yo he venido a llamar obra menor, en el que utilizas estos elementos metálicos grandes como instrumentos en el lugar, ¿no? Estos son una serie de... Es un lugar que tiene que transgredir una propiedad también para llegar a un lugar donde están abandonadas todas las máquinas que se usaron para hacer la antigua autopista de aquí del sur, ¿no? Donde estoy yo ahora, hasta llegar del norte al sur, esas máquinas se dejaron ahí tiradas, ¿no? Entonces, para mí es como un tremendo parque recreativo, ¿no? Donde hacer sonar, ¿no? Otro de los proyectos, y en esto vamos haciendo hincapié y recuperando la idea del camino y el camino al sendero, es la acción del caminar se convierte también en la pieza, ¿no? Es así que aquí no tengo ningún vídeo sobre pero pueden encontrar en mi página web los vídeos que hago poniéndome lo que yo llamo unos zapatos sonoros. Me pongo unos micrófonos de contacto en las suelas y voy grabando vídeos donde voy caminando en los lugares, ¿no? En este caso, esta propuesta es un proceso largo que produce varios formatos de disciplinas artísticas, ¿no? En esta pieza se realiza haciendo un barrido en un bosque de eucalipto, en el que se traza un signo que es un camino de tierra, ¿no? Con el espacio que deja el barrido, ¿no? Y viene a dar como producción no solamente la intervención en vídeo del barrido, también el audio, 2 fotografías, por ejemplo, en este caso, de gran tamaño del camino realizado, y una instalación con 2 aulas, ¿no? 2 aulas que van sonando constantemente el sonido del barrido. Estos serían los audios en estéreo, o sería una de las aulas, sonaría así. Vamos avanzando. Otra de las piezas decirles, ¿no? El sentido al final en la instalación, lo que yo siempre pretendo es concretar de una manera sólida la propuesta creativa. O sea, no me sirve simplemente poner un altavoz, ¿no? Yo estoy realizando, generalmente hago series de jaulas o de enjaular el sonido como algo compacto en el que reúnes la experiencia, reúnes el material, como a modo de escultura sonora. Aquí hago un trazo, un mismo barrido, pero en la costa del mar de la Punta del Diálogo, en la isla de Tenerife. Bueno, no se percibe bien aquí, pero se traza una línea que luego se fotográficamente va en la sala, ¿no? De exposiciones. Aquí sería la pieza resultante, que sería esa jaula
rellena de piedras y sería también un dispositivo de sonoro, ¿no? Es como un reproductor en estéreo donde se escucha el tañir de la azada, ¿no? Estamos viendo que son todas acciones absurdas, porque ¿qué sentido tiene buscar una avioneta estrellada para convertirla en un instrumento de percusión, o un tren antiguo, o una pala mecánica antigua, o simplemente arar en una playa si no vas a plantar ahí nada, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos llegando al final de la propuesta, en el que vamos viendo ese proceso largo de donde partimos del humo del tabaco, de la aguada de la acuarela, de lo intangible del sonido, a lo sólido de las piedras, de las jaulas, etcétera, ¿no? En este sentido podemos ver una parte de esta propuesta que yo llamo ejercicios de suelo, en el que yo utilizo elementos explosivos, como son fuegos de artificio o este tipo de fuegos artificiales que hacen colores, etcétera, y lo convierto en pigmento, ¿no? Entonces uso papel de arroz largo en el paisaje. No tengo ningún vídeo aquí, pero en la página web tengo algunos, en el que simplemente hago resonar, o sea, con el material del suelo y el explosionar y la manifestación del humo de color de esos fuegos, se tiñe el papel y se quedan las marcas de la vegetación, etcétera, ¿no? Luego, ese papel tan fino, tan sensible que se rompe, se va componiendo, se va arreglando y se sitúa en unos tablones muy grandes, acristalados, ¿no? A modo de caballete sobre la pared, ¿no? De la misma manera, pues, en estos ejercicios de suelo, pues, se arrancan suelos y ya podemos decir que el trabajo sonoro se convierte en una pieza plástica. Hemos visto que en el ejemplo anterior no hay nada que suene en la exposición. Sin embargo, en esta instalación podemos decir que son piezas de arte sonoro. O sea, no considero que haya que tener un elemento de sonido o dispositivo en el lugar para considerar el arte sonoro. Simplemente estamos hablando aquí de la huella en esa experiencia que deja un evento de sonido, ¿no? Sobre el papel. Y es así como la pérdida, la distancia, el alejamiento que habíamos tenido en principio de la pintura, la aproximamos al camino del grabador de campo, ¿no? Habíamos dicho que en un principio buscábamos una deriva alternativa, un elemento más circular, desde que nos distanciamos de la pintura o de las artes plásticas originales, nos perdemos hacia la experiencia del paisaje y volvemos dando un rodeo hacia la pintura, trayendo todo ese aprendizaje a cada propuesta concreta, ¿okay? Y le damos solidez incluso a la pintura. Estos son cuadros que yo realizo con manga pastelera, con óleo, con elementos de la plástica. Esto es óleo sobre papel, ¿no? ¿Ok? Y se presentan de manera sólida. Son piezas que son obras y son obra menor, en cierta manera, ¿no? Estamos trabajando sobre ese concepto de no darle esa relevancia tan determinante a la obra de arte, ¿no? Sino llevarla al suelo, llevarla a la realidad y al fin y al cabo hacerla posible, aunque sea desde un camino largo, doloroso, pero al fin y al cabo yo creo que beneficioso, ¿no? Yo con esto, no sé, yo concluyo mi charla, espero no haber sido demasiado pesado. Hablar de uno mismo durante tanto tiempo tiene también un coste, ¿no? Porque es algo que uno debería evitar, pero bueno, también sirve como para concretar y para poder comunicar a los demás estas humildes experiencias que tiene uno con estas cuestiones de la práctica artística, ¿no? No sé cómo ustedes lo vean, si quieren hacer algunas reflexiones, preguntas, yo estoy dispuesto a lo que quieran, compartir alguna idea. Podría intentar ir acá a buscar estoy buscando acá.
Voy a intentar compartir, a ver. A ti, Leo, me gustaría agradecerte en lo que encuentras. Creo que quité el sonido sin darme cuenta, ¿no? No sé. No sé. Pero me gustaría agradecerte. Fíjate que yo, bueno, te quiero compartir. Yo llegué al disco Shifting Boundaries. Por Ajá. una vez metiéndome en el hoyo del conejo buscando cosas de circuit bending. No me acuerdo si fue en Reddit o algo así. Encontré que alguien estaba preguntando de una pieza, no me acuerdo, creo que es Ruin House de Shifting Boundaries, que existe una grabación directa de la cinta, algo así, estaban hablando de ahí y estaban buscando dónde estaba. Entonces, pues, se me hizo interesante, busqué el disco y pues por eso es que no nada más del circuit bending, pero también me metí a la composición electroacústica y grabación de campo y todo esto. Entonces, pues muchas gracias, porque sí me cambió la vida ese disco. Gracias. Bueno, no sé si están viendo ahora mi pantalla del navegador. Sí. Mira, aquí para que vean el trabajo con lo que hace resonar el caminar, ¿no? En este caso, esto es un instrumento que se usa tradicional en Canarias, que se llaman las chácaras, ¿no? Un instrumento de percusión. Acá, y me habían dicho lo de los encordados. Mira, aquí tengo algo con Reyes Oteo, que es una compositora y profesora del conservatorio en Andalucía. Hay alguna cosa hecha. Hace un pasaje muy rápido. A ver, por acá seguro que encontramos alguno más. Bueno, esto pueden ir a la página, mi página web, y tienen muchísimos vídeos de intervenciones, ¿no? Así encuentro. Por ejemplo, es de encordados. Ok, yo creo que aquí tienen material mucho, ¿no? Para conocer las propuestas, pero en profundidad. Pueden... Hay muchísimo. Pues nada, si tienen alguna
cuestión o... Yo creo que me he extendido bastante, ¿no? Como 1 hora y media por ahí. ¿Me oyen? Sí. Ah. Sí. ¿Cómo lo ven? Está muy padre. Oye, tengo una pregunta de la pieza del barrido de las hojas. El sonido que nos mostraste, ¿ese era capturado con micrófonos de contacto o fue con micrófonos? No, eso es con una grabadora regular, eso es con una grabadora profesional de Sound Devices y unos micrófonos bien de... Sí, es que me perdí un poco porque mencionaste lo de los micrófonos de contacto en los zapatos, pero en la foto había, sí había micrófonos. Sí, para el tema, por ejemplo, hay algunos por acá, van a ver la página web en Suecia, que se me ve caminando con estos zapatos sonificados. Está bastante divertido. Bueno, una cosa que no he mencionado y que yo creo que se transmite es en todas las propuestas ese aspecto surrealista, ¿no? Absurdo, que la gente confunde con humor, ¿no? Yo no le veo, nunca lo hago en términos de risa, ¿no? Es decir, simplemente son maneras de transgredir y de jugar, ¿no? Y de ver también un poco cómo reacciona la gente, ¿no? Ante el resonar las cosas, ¿no? El mostrárselas a los oídos o desde una actitud o desde una consideración más performativa, ¿no? Hola, Tilio. Sí. Acá Diego. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por tu presencia y por compartirnos todo este material y tu experiencia. La verdad, una de las cosas que más me llamaron la atención quizás es la relación que hiciste al principio con el kanji. Sí. Y te quería preguntar, porque también es una relación que intento explorar en estos últimos tiempos, entre la grabación de campo como práctica situada y el haiku. Ajá. No tanto en sus aspectos formales, ¿no? Sino más bien en esa actitud de estar frente a una situación en la que, como vos decís, se requiere una suerte de vaciamiento. Ajá. ¿Podés explayarte un poco más acerca de esa relación? Bueno, ya como indiqué al principio, si tenemos en cuenta la cultura que vivimos, que está como muy fermentada y muy llena de ruido, de interferencia, ¿no? Casi es revolucionario reclamar el silencio. Es una propuesta revolucionaria. Y el silencio también requiere un aspecto de escucha, ¿no? Hay mucha gente dispuesta a decir y expresar y a presentar su propuesta. Hay un exceso de imágenes, de publicidad, de sonido en los medios. Sin embargo, cada vez se valora más pues, aspectos tan en el otro extremo, por ejemplo, algo que estoy explorando, que es la cocina lenta, ¿no? Hace una semana cuando hicimos el cordero con 22 horas de cocina, a 60 y pico grados. Simplemente es parar la cabeza, la mente, para poder tener, ¿no?, la recepción de lo nuevo, ¿no? Pero claro, para parar necesitas vaciarte, ¿no? Desde que tú pares se te viene encima el mundo, se te viene el palabrerío, se te viene la locura de la mente, ¿no? La mente, decía el anciano ahí en México, que es asesina, ¿no? La mente corta como cuchillo, fragmenta, divide, multiplica, ¿no? Sin embargo, una actitud taoísta ya es algo milenario, lo que nos indica es la posibilidad de la unificación, de la sencillez del vaciarte, ¿no? Y al fin y al cabo, si nos damos cuenta, todo es mucho más sencillo de lo que nos lo presentan en un mundo de competencia.
Simplemente es acallar para saber identificar quiénes somos. Y para saber quiénes somos necesitamos espejos. Y los espejos son un papel de arroz que enfrentamos con un pincel, con tinta caligráfica, o es un lienzo, es una grabadora, es una cámara fotográfica, es el paisaje también, ¿no? Entonces ese reflejo es el que nos permite un diálogo un poquito más sensato, ¿no? Un diálogo justo. De la manera que para nosotros hacer un gesto de caligrafía tenemos una manera de hacer una hoja de bambú, ¿no? O una pata de un grillo, o la figura de un cisne requiere una cantidad de tinta determinada, un movimiento determinado, una actitud, pero tampoco nos vale la acción. Para llegar a esa precisión requerimos mucho ejercicio atrás. El pintor chino quizás le da más importancia al hacer el paisaje en la tarde, que se pone el sol en la montaña, le da más importancia al levantarse, a la ceremonia de desayunarse, a preparar el material, a caminar, al encontrarse con la gente del pueblo, a caminar al lado del río, observar cómo se refleja la luz del sol en el agua, escuchar los sonidos de los pájaros, ir viendo cómo cambia la vegetación según sube en altitud. Y al final del día, cuando ya estás lleno de experiencia, te has vaciado de todo el palabrerío, todo el bla, bla, bla del día a día, y estás vacío, estás preparado para hacer un gesto que es un minuto y que refleja exactamente el paisaje, que refleja el lugar. O sea, por lo tanto, no es el hacer, no es la cuestión directa, la acción medible y concreta, no es tan importante, no es tan valioso el resultado si no tenemos el valor de la experiencia, ¿no? Si no nos hemos alimentado previamente. Y para alimentarse hay que limpiarse. Hay que quitarse lo tóxico, hay que quitarse lo que nos ha contaminado. Y todo lo que nos contamina es aquello que no somos nosotros. Aquello que no resuena bien en nosotros. Y eso no sé si te sirve de algo. No, totalmente. La verdad me es muy grato poder encontrar una resonancia también en todo esto que planteas. Muchas veces pensaba como si uno toma el término grabación de campo, eso define unas condiciones de realización de una práctica, ¿no? Y básicamente el campo es estar a la intemperie. Se relacionaba mucho esta situación de estar a la intemperie con el camino, justamente. Entendido en esta modalidad que vos lo planteás desde la perspectiva taoísta. Y también otra cosa de las grabaciones de campo, que cuando empecé a trabajar con ella, escuchaba grabaciones y me preguntaba, bueno, ¿y esto cómo lo escucho? Y poco a poco fui encontrándome con esa dimensión, que no sé si está ahí, pero es por lo menos la mía, en la cual aparece esta situación casi anecdótica, por eso de esa relación como en el haiku, donde aparece, es una escena donde está esto y está esto, y ya está. Es ese gesto que vos decías de un minuto, donde meramente aparecen en su mero estado. Aparece algo que está allí, nada más. Date cuenta que el haiku plasma una experiencia, normalmente suele ser estacional, dedicada a una estación del año, claro, o algo que ocurre que suele ser efímero, que se plasma, ¿no? Pero también es importantísimo el poder del haiku que tiene, no solo es la brevedad, que tiene lo justo y suficiente, sino es una regla, o sea, una regla de sílabas determinadas que te da el poder. Entonces, ¿qué ocurre con las artes? Podemos decir que podemos usar cualquier lenguaje, lo que importa es no son o sea, cualquiera puede ser pintor, cualquiera puede hacer videoarte, cualquiera puede hacer música. Sin embargo, es importantísimo tener una solidez del medio, ¿no? Y eso solo se consigue con la experiencia, dedicar horas y la práctica, ¿no? Totalmente, y encontrarle así como, bueno, como dices, el haiku tiene su estructura, que no sale de la nada, y hay que tener una práctica, una disciplina de eso. Claro, lo que le da el valor al juego que es que hay unas reglas de juego determinadas y hay un campo. Claro.
Pero hay muchos campos, eso es lo que hay que entender, que hay abundancia de campos, pero no nos engañen que podemos transmutar, ¿no? Y decir, ay, qué pintura tan mala, no, es que yo soy artista conceptual, ay, qué idea tan mala, no, yo es que realmente lo que soy es escultor. Ese escapismo, ¿no? Es como muy, muy peligroso. Entonces es importante saber nadar en el agua, como digo, y caminar en la orilla, ¿no? No nadar en la orilla y caminar en el agua porque lo llevas muy mal. Gracias. Vale. Encantado, Diego. Buen día. Pues gracias también por estas experiencias enriquecedoras, tanto mental como técnicamente. Y hablando técnicamente, quisiera preguntarte, después de que obtienes una grabación, sé que uno busca como una especie de sonido puro, y esto quiere decir que lleva ruidos, frecuencias que tal vez estéticamente no siempre nos puedan funcionar, pero después de que tú obtienes la grabación, ¿qué tanto modificas después en edición? Hablando técnicamente de esto, yo sé que buscamos como una estética y algo mental más interno propio. Sí. Pero en cuanto al tratamiento del sonido, ¿qué nos podrías decir sobre tu proceso? Sí, hemos dicho que en un proceso hay diferentes caras en la producción artística, ¿no? Que tenemos fotografía, vídeo, es importante el registro, ¿no? Y cada registro está limitado por los medios también y las circunstancias. O sea, no existe un registro perfecto. En cualquier caso, siempre se realiza un archivo digital que luego, en función de lo que del objetivo creativo, pues lo trabajo de una manera u otra. Por ejemplo, la fotografía, si tú la guardas en un JPG, eso está muy limitado, ¿no? Pero si tú guardas el archivo RAW de la fotografía, a partir de ahí, bueno, ¿para qué lo quieres? ¿Para un catálogo que va a ser impreso? ¿Para una página web? ¿Para el Instagram? Entonces ya requiere, a partir de ahí puedes obtener, a lo que no puedes ir para atrás, ¿no? Si no lo mismo hacer una pieza electroacústica con esa grabación de campo, que ya tú la puedes ir modificando, le cambias la dinámica, lo puedes comprimir, le puedes dar definición, le puedes dar una extensión con una reverb, etcétera. Pero eso ya, todo eso forma parte de las variables que te permiten ser más creativos con la cuestión. Siempre se ha dicho que el arte es una mentira, ¿no? Que te hace vivir experiencias reales, en ciertas maneras. El pintor y lo mismo decir el sonidista o el que hace grabación de campo o el artista en general lo que hace es mentir. Pero hay unas reglas, unos trucos para mentir, para hacer esa experiencia, esa idea, hacerla verosímil, ¿no? Que te llegue. O sea, a veces está importante, para que te llegue no es importante la técnica, la perfección. De hecho, la perfección tira para atrás al público. O sea, una cosa demasiado perfecta causa rechazo. Pero cuando esa imperfección la vemos humana, es cuando nos llega. Y el ser humano es algo también miserable, o sea, hay que recordarlo, ¿no? Es como esa imagen que damos muchos en las redes, ¿no? Que es nuestro mejor perfil. Sin embargo, en la práctica artística yo creo que conmueve muchísimo más una persona que está en esa realidad, no en ese realismo, vamos a decir. Muchísimas gracias. Ok, a ti. Hola, Atilio. José de Argentina. Lo que te voy a preguntar no es una pregunta, sino en todo caso un interés por seguir escuchándote, que realmente me resuena mucho la propuesta, el meterte en el paisaje, de alguna manera en comprometerte en esa actividad o en esa práctica. En un momento decías como que el artista era como una antena, ¿no? Como una antena sensible, como que hay dos cosas que a mí me resonaron, que tiene que ver, por un lado, esta cuestión de recepción, de compenetración con el entorno, con lo que está pasando ahí, con ese momento, con ese espacio, con ese tiempo. Y por otro lado, esta faceta sensible, que a veces los artistas, como caemos en cuestiones a veces más como conceptuales o más puestas de la cabeza, pero hay algo que se pierde de esa experiencia sensible, poética, ¿no?
como te decías, no es una pregunta, es como unas ganas de conversar o de ver qué te pasa a vos con eso. Tú me hablas de el aceptar aquellas condiciones de sensibilidad en el paisaje o... Y en uno mismo, ¿no? Y en esa relación que uno tiene en ese momento con el paisaje. Bueno, si te das cuenta, yo estaba hablando todo el rato, y así lo señalé, de un tránsito de lo intangible a lo tangible, ¿no? Entonces, y que le decía, bueno, cuando tienes una pieza, es como un poema, ¿no? Y de hecho, tú puedes hablar de la poética de ese trabajo. Pero nos ponemos muy excelsos, ¿no? Cuando hablamos de poética o de estética. Y nos ponemos ahí a citar a autores, ¿no? Pero realmente lo que nos conmueve y lo que conmueve a los demás es lo que nosotros tenemos familiaridad, ¿sabes? Nosotros aquí, yo qué sé, aquí en este lugar tú vas a comer un pescado en un bar ahí que hasta está medio sucio, que está la gente local, y tú dices, bueno, esto vas a comer allí, tiene un buen precio, lo que sea, ¿no? O puedes ir a un restaurante, comerte el mismo pescado con una buena presentación, con una decoración estupenda, unos cocineros maravillosos. Pero cuando tú traes a un turista, donde realmente es feliz y se harta de vino y se va al aeropuerto con los coloretes, es cuando le llevas al antro. ¿Pero por qué? A ese sitio que tú no le dabas importancia es el que tiene el valor. Y lo difícil en la práctica artística es reconocer aquello que es lo que estamos naturalizados. O sea, nuestra cabeza asimila como algo normal y no somos capaces de verlo. Por eso les decía que necesitamos el reflejo. El reflejo hace que tú te veas a ti mismo. O sea, necesitamos un medio en el que nosotros poder conversar, poder hacer una proyección. Y en eso yo creo que está la poética, ¿no? El aceptar, o sea, el entender aquello que no éramos, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque están imbuidos en nuestra propia ser, en nuestra propia existencia. O sea, no podemos mirarnos nuestra propia espalda. Es imposible. Necesitamos un espejo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace el soporte artístico, en este caso la grabación de campo, ¿no? Que funciona como una escena donde acontece cosas muy concretas, muy limitadas, con materiales muy concretos, muy limitados, con un peso, con una medida, pero que hablan del cosmos, hablan del universo. Pero no solo porque la información que estás metiendo, sino por el juego interno. Y por lo que refleja de alguna manera. Y esa es la poética, ¿no? La poética no es inventar palabras maravillosas, términos estupendos, describir un montón, poner muchísimos adjetivos para decir un poema. Es poner la palabra justa a la sentimiento justo y confrontarlo con otras hasta generar una composición, con una armonía que te transmita algo, ¿no? Y eso a veces es muy sencillo. O sea que no somos capaces de reconocerlo, ¿no? Tiramos a lo complicado, ¿no? A lo estrecho. Sí, que a veces me parece que todo eso termina como encubriendo, diríamos, lo verdadero, diríamos, de ese acto o de esa vivencia, ¿no? Esa explicación, esa cuestión de poner en palabra y que se pierde a veces lo más sutil, ¿no? Como decís, lo más simple, lo más sutil que tiene que ver con vivir. Sí, yo di un cambio de 180 grados en los años 90, 95, en el que yo hacía unos dibujos que empecé a fumar el tabaco. Y eran los dibujos del tabaco, que le decían, eran como unas acuarelas con humo. Y yo simplemente, como el que hace dibujos hablando por teléfono, yo no pensaba, yo me dejaba ir, como canalizando mi propio humo, ¿no? Y entonces tenía una buena mazo de folios ya hechos. Y ahí pasó un tiempo y de repente yo cogí y los tiré a la papelera, ¿no? Y no sé si pasó eso que no limpia demasiado frecuentemente. Y al par de días, lo pensé, digo, hice un cambio, dice, esto es lo que es. Y los saqué de la papelera y los enmarqué. Y ahora hoy los veo con la distancia y los entiendo. O sea, fui capaz de darme cuenta, o sea, fue en extremis. Pero yo rescaté aquellos poemas visuales que iban a ser el inicio de algo, ¿no? Algo que yo no sabía que era. Ese
ese artista del pasado está salvado por hoy en día, ¿sabes? Hoy estoy viajando al pasado salvando a ese desgraciado que estaba cometiendo un error, ¿no? O vos decir que hay algo que trasciende el tiempo, porque no existe el tiempo, está en lo emocional o está en algo, ¿no? En algo eso que es intangible, que viaja como más allá de la luz, ¿no? Pues podemos decir que trasciende así, ¿no? En ese momento tuve esa revelación y simplemente es algo tan sencillo como sacar unos folios de una papelera. Como que lo racional se pelea con lo emocional, ¿no? Sí. Ya te digo que la mente nos traiciona. Y somos más que mente, somos mucho más que mente. Sí, está bueno eso que decís, la mente es asesina, lo que dijo, lo que comentaste hace un rato, ¿no? Sí. Esa mente que cinde, que no comprende, ¿no? Que entiende, pero que no comprende. Creo que la comprensión es algo más integral, más que aborda, diríamos, otra dimensión de lo que somos. En cambio, el entendimiento es como poner la cabeza o poner los sentimientos, pero bueno, siempre dejando algo afuera. Capturar ese instante, ¿no? Eso Claro. que sucede en el momento. Gracias. Gracias a ti. Pensamientos. Me hacen pensar. Eso es bueno. Si tú vas a ver una película, vas a una obra de teatro, a un concierto, o vas a una exposición, o lees un libro, y te tienes que parar, te cuesta seguirla porque se te dispara la cabeza, es que eso es que es bueno. Que algo quedó, es que ahí dejó huella, ¿no? Sí. Bueno, no sé si no hay nada más, yo me tengo que retirar. Y por aquí ya es un poco tarde, ¿no? Me están esperando para almorzar. Entonces, sí. Yair, ¿cómo lo llevamos entonces? ¿Alguna última pregunta? Bien, no sé si alguien tenga una última pregunta, que aproveche este momento, ¿no? Muchas gracias, Atilio, por esta generosidad, por llevarnos desde la raíz mexicana, el tabaco, ¿no? Como este momento chamánico, hasta todas estas exploraciones, ¿no? Yo no me canso de ver tu feed de Instagram y ver que andas en un lado o en otro, y es como muy inspirador, y realmente creo que una de las principales objetivos de convivir, de estas ponencias, pues es eso, ¿no? Como dejarte llevar, inspirar, ver qué encuentras en los ojos o en los oídos del otro, y que es afín a final de cuentas, ¿no? Como esto de los zapatos sonoros, como todas estas cuestiones que de alguna o de otra manera, pues, a alguno o alguna se le han ocurrido antes o lo podría llevar a la práctica también, ¿no? Pero claro. Es muy inspirador ver cómo parte o cómo se va generando y cómo es tu proceso, además, ¿no? Más que el resultado, que muchas veces conozco yo más como la parte del resultado, que me encanta, pero conocer un poco ya como el behind the scenes está chido. Por acá anda Pablo de la Peña, no sé que es el jefe de música y arte sonoro de la Secretaría de Cultura, no sé si él quiera decir algo o cedemos el micro a alguien más que quiera preguntar, ya para irnos como tú a almorzar y nosotros a preparar el almuerzo. ¿Nadie? Yo nada más agradecer a Tilio y a todos los participantes, y a ti, Yair, por estar al pie del cañón con este encuentro, ¿no? Pues nada, muchas gracias, Pablo, a ustedes por el apoyo. Bueno, entonces creo que es momento de ir a almorzar y nosotros a preparar, ¿no? Pues muy bien, nada, pues yo a lo mejor me gustaría decir que ante una dinámica que suele resultar hoy en día de los cuetos, o sea, los artistas no comparten nada, todo tiene derechos de autor, ¿no? Enseñas poco, seleccionas mucho. Yo hago la propuesta de la abundancia. ¿Vale? Yo creo que toca la abundancia, o sea, que no gastes, no limita todo, todo lo contrario, yo creo que la abundancia trae abundancia, ¿no? Entonces, para mí es un gusto compartir con ustedes las cosas que estos disparates que yo me invento, ¿no?
y que pueden seguirme en las redes, incluso en mi página web pueden documentarse más sobre el tema, ¿no? Y cualquier cosa, pues eso, me pueden contactar, soy muy localizable. Pues nada, acá, buenas tardes sería ahí, pues aquí, acá, no sé en qué hora estarán, ¿no? Ya están por la tarde también, ¿no? Las 12. Las 12 del mediodía en México, en Argentina creo que las 2 de la tarde. Van a dar. Esto, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y gracias por escuchar. Gracias.